Desde el silencio de su auto de lujo, un magnate con el alma vacía observaba la crueldad del mundo. Vio cómo humillaban a una vendedora de flores en la esquina más opulenta de Polanco, sin saber que ese instante de desprecio estaba a punto de cambiar su destino y el de ella para siempre. Atrapado en el tráfico de la avenida Presidente Masaryk, Alejandro Garza sentía el peso de una soledad que ni toda su fortuna podía aliviar. Los cristales blindados de su vehículo lo separaban del ruido, pero no de la injusticia que presenciaban sus ojos cansados, acostumbrados a ver solo cifras y contratos. Afuera, una mujer de manos trabajadoras y mirada digna, Xochitl Flores, ofrecía sus bugambilias con una esperanza que se negaba a marchitar. Era una figura casi invisible para la élite que pasaba a su lado, una mancha de color en un paisaje de grises ambiciones y lujos desmedidos. Pero nadie imaginaba quién era realmente aquel hombre detrás del volante, ni el poder que un solo gesto de compasión estaba a punto de desatar sobre aquellos que se creían dueños del mundo. Su corazón, dormido por años, comenzaba a despertar con una furia silenciosa. La escena que vio encendió una chispa en su interior. Una mujer elegante, Regina Alcázar, se burló de Xochitl con un comentario venenoso sobre la gente que enfeía la colonia. Esa fue la gota que derramó el vaso de su indiferencia y lo obligó a actuar. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México nos estás escuchando? Queremos saber desde dónde nos acompañas en esta historia que tocará lo más profundo de tu corazón. El aire de Polanco olía a perfume caro y al escape de autos de lujo, una mezcla que asfixiaba cualquier rastro de humanidad. Sin embargo, en una esquina, ajena a ese mundo de apariencias, el aroma de las bugambilias y el cempasúchil luchaba por existir, emanando de los baldes sencillos de Xochitl Flores. Ella era una mujer de manos curtidas por el sol de la Ciudad de México y ropas sencillas pero impecablemente limpias. Su mirada, a pesar del cansancio de horas de pie, sostenía una dignidad inquebrantable, un tesoro que ninguna cartera abultada podría jamás comprar en aquella avenida. Cada flor que arreglaba era un acto de resistencia silenciosa. Xochitl no solo vendía pétalos de colores, ofrecía pequeños trozos de belleza a un mundo que parecía haber olvidado cómo apreciarla, un mundo que pasaba de largo sin verla, como si fuera parte del paisaje urbano. Dentro de su auto, Alejandro Garza era un prisionero de su propio éxito. Heredero de un imperio, vestía trajes que costaban más que las ganancias de Xochitl en todo un año. Sin embargo, sus ojos cargaban la pesada sombra de una soledad tan profunda como sus cuentas bancarias. Su vida era una sucesión de reuniones, cifras y lujos vacíos. Observaba la calle a través del cristal blindado, como si viera una película ajena, una que ya no le provocaba ninguna emoción hasta que su mirada se detuvo en la vendedora de flores y en la injusticia que estaba por ocurrir. Fue entonces cuando apareció Regina Alcázar, una socialité cuya arrogancia era tan evidente como las joyas que adornaban su cuello. Caminaba con un aire de superioridad, mirando a todos por encima del hombro, como si la acera fuera una extensión de su propia sala de estar. Al pasar junto a Xochitl, Regina arrugó la nariz con desdén, miró a su acompañante y soltó una frase cargada de veneno, lo suficientemente alta para ser escuchada. Le dijo: ¿No te parece que esta gente solo afea nuestras calles? Deberían estar en otro lado. La humillación pública quedó suspendida en el aire, tan densa como la contaminación. Xochitl escuchó cada palabra. No respondió, no bajó la mirada, simplemente se irguió un poco más, su silencio convirtiéndose en un escudo de integridad que Regina no podría penetrar. Aquellas palabras, sin embargo, atravesaron el cristal blindado del auto de Alejandro como una bala. El desprecio en la voz de Regina resonó en el vacío de su propia vida, despertando una indignación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se vio a sí mismo en esa indiferencia. En ese preciso instante, el magnate solitario tomó una decisión. Con una voz firme que sorprendió a su propio chofer, le ordenó: «Para el carro aquí, ahora mismo». La orden fue tan inesperada como el sentimiento que la impulsaba. El motor se detuvo y el silencio se llenó de tensión. Para Alejandro, lo que estaba en juego en ese instante era mucho más que dinero. Era su propia humanidad,
Si dejaba pasar esa humillación sin hacer nada, se convertiría en cómplice de la crueldad que tanto despreciaba, condenándose a seguir atrapado para siempre en su jaula de oro. Para Xochitl, la urgencia era tan real como el hambre. Cada flor que no vendía era una preocupación más en su mente, un peso sobre sus hombros. La venta del día no era un capricho, sino la diferencia entre la tranquilidad y la angustia, la base de su modesta supervivencia. La situación se convirtió en una apuesta silenciosa contra el tiempo y la indiferencia. El semáforo estaba a punto de cambiar, y con él, la oportunidad de Alejandro de hacer lo correcto se desvanecería. Debía actuar ahora, o el momento se perdería para siempre entre el ruido del tráfico. No se trataba solo de comprar unas flores, se trataba de restaurar la dignidad que Regina había intentado pisotear. Estaba en juego el honor de una mujer trabajadora frente a la soberbia de una élite desconectada de la realidad, un choque de dos Méxicos en una misma esquina. La presión era palpable. El chofer lo miraba por el retrovisor, confundido. Afuera, la vida seguía su curso indiferente. Pero dentro de ese auto se libraba una batalla decisiva, la del hombre que lo tenía todo contra el vacío que lo consumía por dentro. Si Alejandro arrancaba y se iba, le estaría dando la razón a gente como Regina. Demostraría que el dinero y el poder siempre ganan. Pero si se bajaba de ese carro, estaría apostando por un mundo diferente, uno donde la bondad y el respeto todavía tenían un valor. La puerta del auto de lujo se abrió con un siseo casi inaudible, pero en la ruidosa avenida, el silencio que provocó fue ensordecedor. Alejandro Garza, el magnate que nadie se atrevía a molestar, puso un pie en el asfalto, su traje impecable, contrastando brutalmente con la humildad del puesto de flores. Regina Alcázar y su amiga se quedaron mudas, observando la escena con una mezcla de incredulidad y morbo. ¿Qué podía querer un hombre como él de una simple vendedora? Su burla inicial se transformó en una confusa curiosidad. No entendían qué estaba pasando frente a sus narices. Alejandro caminó con paso firme, ignorando las miradas de los curiosos. Su mundo de cifras y reuniones se desvaneció, y por primera vez en años, su único foco era la mujer que sostenía una bugambilia entre sus manos. Se acercó a ella sin la arrogancia de su clase social. Xochitl lo miró sorprendida, pero sin perder la compostura que la caracterizaba. Sus ojos, acostumbrados a la indiferencia de los transeúntes, se encontraron con los de él, y por un instante no vio a un millonario, sino a un hombre con una profunda tristeza en la mirada. Él se detuvo frente a sus baldes llenos de color y le preguntó con una voz tranquila que rompía con la dureza de su apariencia. Le dijo, «¿Son suyas todas estas flores?». Su pregunta era simple, pero cargada de una intención que nadie podía prever en ese momento. Sin esperar una larga conversación, Alejandro fue directo al punto, con una frase que resonó en toda la esquina como un trueno. Él declaró, «Se las compro todas». La oferta era tan absurda y desproporcionada que el tiempo pareció detenerse por un segundo para todos los presentes. Xochitl parpadeó, incrédula. Pensó que había escuchado mal y le preguntó si hablaba en serio. Un gesto tan generoso no cabía en su realidad diaria, donde luchaba por vender ramo por ramo. La sorpresa en su rostro era la prueba de un mundo que rara vez le sonreía. Los murmullos se extendieron como la pólvora entre quienes observaban. Regina no podía creerlo. El acto de Alejandro era una bofetada directa a su desprecio. La humillación que ella había querido infligirle a Xochitl se le estaba regresando multiplicada por 1000, dejándola en ridículo. Él sacó un fajo de billetes que valía mucho más que todas las flores juntas. Se lo entregó a Xochitl y le dijo que se quedara con el cambio. Luego, con una amabilidad inesperada, le pidió a su chofer que le ayudara a subir con cuidado cada una de las flores al auto. Pero la historia no terminó con ese gesto. A partir de ese día, Alejandro comenzó a visitar la esquina de Xochitl con regularidad. Su auto de lujo se convirtió en una vista familiar en aquel lugar, un ancla que lo conectaba con una realidad que había olvidado por completo. Ya no solo compraba flores, se quedaba a conversar con ella. Aprendió sobre su vida, sobre sus sueños y sobre la sabiduría que se esconde en las cosas simples. Cada plática con Xochitl era como un sorbo de agua fresca para su alma sedienta de autenticidad y de verdad. Pronto,
El rumor se esparció por todo Polanco y los círculos de la alta sociedad. Se burlaban de él, diciendo que el magnate había perdido la cabeza por una vendedora ambulante. Regina, consumida por la vergüenza, alimentaba el chisme, intentando destruir la reputación de ambos. Uno de sus socios, preocupado, intentó advertirle sobre cómo estas acciones podrían afectar sus negocios y su imagen pública. Alejandro simplemente lo miró y le respondió con una calma helada, diciéndole que por fin estaba invirtiendo en algo que de verdad valía la pena. La tensión alcanzó su punto más alto, cuando Alejandro tomó una decisión aún más audaz. La invitó formalmente al evento de caridad más importante del año, organizado por su propia empresa. Quería que todo su mundo la viera como él la veía, una mujer de inmenso valor. Xochitl dudó, temerosa de entrar en un mundo que no era el suyo, un lugar donde sabía que sería juzgada. Pero Alejandro la convenció, prometiéndole que estaría a su lado, demostrándole que su intención no era un capricho, sino un sincero acto de justicia y reconocimiento. Mas nadie podría imaginar que detrás de aquella invitación se escondía una verdad que estaba a punto de sacudir los cimientos de la alta sociedad mexicana. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas de esta decisión. La noche del evento de caridad llegó, y el salón brillaba con una opulencia casi insultante. Las joyas de las invitadas competían con las luces de los candelabros y las sonrisas falsas eran el accesorio más común. En medio de todo, Xochitl, con un vestido sencillo pero elegante, se aferraba al brazo de Alejandro. Regina Alcázar no tardó en encontrarlos. Se acercó a ellos con un grupo de amigas, su veneno disfrazado de curiosidad. Miró a Xochitl de arriba abajo y con una sonrisa burlona le preguntó en voz alta: «Dime, querida, ¿qué se siente pasar de la banqueta a un salón como este?» La humillación pública fue instantánea. Las risas ahogadas rodearon a Xochitl como una jaula. Ella, con la dignidad que era su armadura, se mantuvo en silencio, pero sus ojos delataban el dolor de la estocada. Alejandro sintió la herida como si fuera propia, y su mirada se endureció como el acero. Justo en ese momento, el maestro de ceremonias anunció el discurso del anfitrión principal, el señor Alejandro Garza. Todas las miradas se volvieron hacia él. Era el momento que todos esperaban, el discurso de negocios que aseguraría las donaciones y mantendría el status quo de su mundo superficial. Lo que Alejandro estaba a punto de hacer cambiaría las reglas del juego para siempre. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia, porque la verdadera lección de esta noche apenas comienza y no querrás perdértela. Alejandro subió al escenario, se paró frente al micrófono y dejó a un lado las tarjetas con el discurso preparado. Un silencio expectante llenó la sala, pero en lugar de hablar de cifras y proyecciones, comenzó a hablar del profundo vacío que se esconde en los penthouses más lujosos. Confesó ante la élite más poderosa de México la abrumadora soledad que lo había acompañado toda su vida. Les habló de una existencia rodeada de lujos, pero vacía de propósito, de un mundo donde el valor de una persona se medía por lo que tenía y no por lo que era. Entonces su mirada encontró a Xochitl entre la multitud, y esa fue su prueba concreta, su verdad irrefutable. Con la voz quebrada por una emoción genuina, declaró que aquella vendedora de flores, con su dignidad y su sabiduría sencilla, le había enseñado más sobre la vida que todos sus millones. «Esa mujer que ven ahí», dijo, su voz resonando en cada rincón del salón, a quien algunos de ustedes miraron con desprecio, posee una riqueza en su corazón que ninguno de nosotros podría comprar. La revelación cayó como una bomba de silencio sobre la audiencia atónita y desconcertada. El rostro de Regina Alcázar se descompuso, pasando del color de la soberbia al pálido de la humillación pública. El choque fue total. Nadie esperaba una confesión tan íntima, una defensa tan apasionada. Alejandro no solo había revelado su alma, sino que había expuesto la pobreza moral de todos ellos. Sin darles tiempo a recuperarse del impacto de sus palabras, Alejandro continuó, su voz ahora firme y llena de una nueva autoridad. Anunció en ese mismo instante la creación de una fundación, financiada enteramente por su capital personal,
un proyecto que cambiaría su legado para siempre y el de muchos otros. Esta no sería una caridad vacía para limpiar conciencias. Detalló que la fundación estaría dedicada a apoyar a los pequeños emprendedores, a los artesanos y a los trabajadores de la ciudad, a toda esa gente invisible que, como Xochitl, lucha cada día con dignidad para salir adelante en un mundo que no los ve. El salón quedó en un silencio sepulcral, todos procesando la magnitud de lo que estaban escuchando. Alejandro no solo estaba donando dinero, estaba invirtiendo en el valor humano, desafiando directamente la estructura de poder y desprecio que reinaba en esa misma sala donde se encontraban ahora. Y entonces llegó el golpe de gracia, la acción que restauraría la justicia de una forma espectacular. Con una mirada llena de orgullo dirigida a Xochitl, anunció que ella, con su sabiduría y su profundo entendimiento de la vida real, sería nombrada consultora honoraria y pilar fundamental de este nuevo proyecto. El nombramiento la elevó, en un solo instante, por encima de todos los que la habían menospreciado. Dejó de ser la vendedora de la esquina para convertirse en una figura de cambio. Su valor finalmente reconocido y validado ante el mundo entero, gracias a la plataforma que el amor le había construido. Regina Alcázar se quedó sin palabras. Su rostro una máscara de incredulidad y vergüenza. La humillación pública fue total. El hombre al que ella despreciaba por asociarse con gente inferior acababa de usar todo su poder para demostrar que la verdadera inferioridad residía en su propio corazón vacío. Las miradas ya no se dirigían a ella con admiración, sino con una mezcla de lástima y juicio. Su estatus social, construido sobre cimientos de superficialidad y desdén, se desmoronó en segundos ante un acto de genuina nobleza que expuso su pequeñez y su falta de valores. Fue un clímax visual y demoledor. El magnate, ahora un verdadero líder, y la vendedora, ahora un símbolo de esperanza, se unieron en el centro del escenario, mientras la élite que los había juzgado se veía forzada a aplaudir, atrapada en su propia hipocresía y su derrota. A partir de esa noche, nada volvió a ser igual en los círculos de la élite mexicana. El aplauso forzado de aquella gala se convirtió en un eco que recordó a todos la fragilidad de un estatus construido sobre el desprecio y la soberbia, y no sobre el verdadero valor. La historia de Alejandro y Xochitl floreció lejos de los salones de lujo. Juntos, dieron vida a la fundación, recorriendo los barrios de la ciudad, escuchando las historias de artesanos y pequeños comerciantes, ofreciendo no solo ayuda económica, sino el respeto que siempre se les había negado. Alejandro Garza encontró finalmente el propósito que su fortuna nunca pudo comprar. La soledad en su mirada fue reemplazada por una luz de alegría genuina, la que solo se encuentra cuando se sirve a los demás. Su mayor riqueza ya no estaba en la bolsa de valores, sino en el amor y la conexión humana. Xochitl, por su parte, se convirtió en una voz para los que no la tenían. Su sabiduría, nacida de la lucha diaria, guió el proyecto con una autenticidad que ningún experto de negocios podría igualar. Ya no era invisible, era un faro de esperanza y dignidad para miles de personas. Su recompensa no fue solo material. Él encontró un amor que le salvó el alma de la pobreza espiritual, y ella recibió la oportunidad de transformar su vida y la de su comunidad, demostrando que la nobleza del corazón es el activo más valioso que se puede poseer. El amor entre ellos se convirtió en una leyenda silenciosa en la Ciudad de México. La gente contaba la historia del magnate que compró todas las flores de una vendedora, no como un acto de caridad, sino como el momento en que dos almas se reconocieron en un mundo que insiste en separarlas. Aquel día, todos aprendieron una lección fundamental y poderosa. Entendieron que la verdadera riqueza no está en las marcas que se visten ni en los autos que se conducen, sino en la calidad humana que se demuestra en los pequeños actos de bondad y de justicia. Descubrieron que la nobleza no se hereda en un apellido, ni se compra con una tarjeta de crédito. La verdadera nobleza se construye día a día, con la dignidad con la que se vive, y sobre todo, con la capacidad de ver el valor en los demás sin importar su origen. Porque la bondad, como bien demostró Alejandro, es la única inversión que nunca se devalúa, el único negocio que enriquece el alma
y deja un legado que perdura mucho más allá que cualquier imperio forjado con dinero, pero sin corazón ni propósito. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia tan conmovedora? Escríbelo en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos leerte con mucha atención. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre lo que de verdad importa en la vida, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad, justicia y amor verdadero. Hagamos que estas lecciones lleguen a más personas.